¿Cómo están, queridos amigos? Estamos en el nuevo programa acá de Shomer Israel. Hoy les voy a hablar del tercer principio, sobre la ciudad de Jerusalén. Nuestro movimiento reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, única e indivisible. ¿Por qué es tan importante este principio? Hablemos un poquito de historia, de la ciudad de Jerusalén, cuántos años tiene, cómo se formó. Esta fue habitada más o menos del siglo XIII a.C. y la tribu anterior al Estado o al reinado de Israel fueron los jebuseos. Después esta ciudad se llamaba Uru-Salim, que quiere decir como fundada por Salim, que era un dios de la época, que era un dios del anochecer, del poniente. Por eso viene Uru-Salim, de ahí viene el nombre. Cuando lo toman el reinado de Israel, la palabra también deriva como Yelu, Salem, también podría ser como la casa de la paz. El rey David, aproximadamente en el año 1004 a.C., conquista esta ciudad y la pone como la capital de las tribus de Israel, con una idea de poder tener una suerte de una ciudad más neutral y poder llegar a acuerdos entre las tribus de hebreas, los israelitas, que generalmente tenían a veces ciertos conflictos o guerras internas. Salomón, construyó el templo, el primer templo. Se dice que el rey Salomón fue uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad, y para el pueblo judío es algo sumamente sagrado porque ahí estaba el arca de la alianza. Entonces él construye después el primer templo de Jerusalén, y ahí empieza a ser emblemática esta ciudad para el pueblo judío y con el tiempo posteriormente para otros pueblos. En el año aproximadamente de 587, en julio, se produce la invasión de Babilonia, la cual expulsa a los israelitas de su territorio, los lleva a Babilonia. Y de ahí nace lo que se podría decir lo que es la religión judía, el judaísmo en sí, separado de su tierra. Primera vez que los israelitas no tienen territorio, entonces tienen que conservar sus costumbres, y nace el judaísmo y el Talmud babilónico. En el año aproximado del 516 a.C. se termina de reconstruir el templo, sería el segundo templo de Jerusalén, con Darío el Grande, que era un rey persa. Ellos conquistaron Babilonia, dejaron que volvieran una cantidad de israelitas a la tierra de Israel y pudieron reconstruir el templo. Con los años vino después la invasión del imperio griego con los macedonios, y ahí se produce la conocida invasión con el gran general Alejandro Magno, y una fusión increíble entre la lógica y el gran mundo iluminado griego y la sabiduría de la Torá. Hay una leyenda en la cual se dice que 70 rabinos al unísono tradujeron del hebreo al griego, que fue la primera vez que se traducen los textos bíblicos de la Torá hacia la lengua que no sea hebraica, sino al griego. Pero de esa fusión es gran parte de nuestra sociedad actualmente. Luego vienen las invasiones del tremendo imperio romano con su gigantesco ejército, y en los años 70 después de Cristo, después de la ampliación tanto del templo como Jerusalén por Herodes el Grande, se produjo una revuelta, y los romanos fueron implacables con esa revuelta. Murió una gran cantidad de judíos. Dicen que prácticamente se crucificó entre 500.000 a 1.000.000 de personas, y en un lapso de 30 o 40 años se expulsa a los judíos casi por completo. No quedaron muy pocos judíos en la tierra de Israel, y los romanos quisieron borrar completamente la existencia de los judíos de Israel, y llamaron a ese territorio Palestina, de los filisteos, y a la ciudad de Jerusalén le dieron Nueva Capitolia, con la idea de no solamente exterminarlos físicamente, sino borrarlos de la historia. Pero como todos saben, el pueblo judío, tal como dicen las profecías de la Biblia,
se fue expandiendo por muchas partes, en muchos territorios de Europa, del norte de África, las partes árabes, en India, en Persia en ese momento, que hoy día es Irán, luego después en América, se fueron haciendo comunidades judías, y tal cual como dicen los textos bíblicos y las profecías, y como dijeron los hermanos evangélicos, se produce el retorno a Israel. Pero una vez que Israel fue un país independiente, un estado nuevo, Jerusalén quedó dividido. Una parte quedó para Jordania y otra parte para Israel. Y en el año 1967, en la quizás impactante y milagrosa guerra de los 6 días, en la cual Israel derrota rápidamente a los ejércitos de Egipto, de Siria y Jordania, recupera y unifica a Jerusalén. Entonces, producto de este, se genera después el conflicto con lo que se llama el pueblo palestino y la gran polémica que se genera con Israel, en la cual ciertas naciones no lo aceptan que sea una ciudad unificada, porque dicen que es territorio que se ganó con guerra y eso viola ciertos derechos internacionales. Y bueno, Israel dice que trata de llegar a acuerdos, lo cual es bastante cierto, pero nunca se puede llegar a acuerdo y es el país que ha cuidado esa ciudad. Si uno ve los textos bíblicos, Jerusalén prácticamente en el Tanaj, que es la Biblia, se menciona por lo menos unas 600 veces. Es de suma importancia y muy sagrado para el pueblo judío. Para el pueblo cristiano, obviamente es una ciudad totalmente sagrada, porque ahí es donde Jesús predijo, o sea, habló sus mensajes, todo lo que expandió sobre la palabra divina hacia tanto judíos como gentiles, y de ahí nace, claro, una de las religiones más grandes del mundo, que es el cristianismo. Para los árabes también es sagrado, no es la principal, porque me refiero a los árabes musulmanes, porque la ciudad más importante es la Meca, pero para ellos también es una ciudad muy sagrada, y por eso mismo le llaman Al-Quds, que quiere decir lo sagrado. Entonces, ¿por qué nosotros definimos que es tan importante reconocer a Jerusalén como la capital del moderno Estado de Israel, única e indivisible? Porque es prácticamente el corazón de la fe judía, es la esperanza del pueblo judío, y está lleno de rezos, cantos, símbolos que todos llevan hacia Jerusalén. No hay ningún otro pueblo como el pueblo judío que considere tan sagrada esa ciudad y que la cuide prácticamente, como se dice, como un hueso santo. Es el lugar que todos judíos tienen una relación pero intrínseca. No hay ningún judío que no sienta algo especial por Jerusalén, sea religioso, semi-religioso, incluso ateo. La atracción por esa ciudad es algo maravilloso. Yo viví varios años en Israel, en Ranana, está como 1 hora y media de Jerusalén, y cada vez que podía visitaba la ciudad de Jerusalén, y es algo maravilloso, algo impactante. Y el cuidado que tenemos los judíos y los israelitas en ese lugar es realmente muy, muy importante. Entonces, bueno, nosotros pedimos que las naciones reconozcan de una vez por todas que Jerusalén es la capital de Israel. Ya tiene una trayectoria de más de 3000 años con el rey David, y es lo principal tanto para Israel como para los judíos. Si uno ve por un sentido común, ¿quién es uno para decirle a un país independiente, oye, esta es tu capital u otra ciudad? Es como una vez viste un candidato acá en Chile, bueno, ¿quién soy yo para decirle a Israel cuál es su capital? Es como si los israelitas nos dijeran acá en Chile, oye, ¿sabes que no? Temuco es tu capital, o Antofagasta es tu capital, o Concepción, a título de, no sé, de un acuerdo internacional. Pero si uno se va a la fuente histórica, a las fuentes bíblicas, a la memoria del pueblo, a la música, a los rezos, a los símbolos, todo lo conecta con Israel. Por eso en Israel, que se llama la Kvish 1, se dice que es la autopista 1, esa es la que te conduce a Jerusalén. Es totalmente sagrado esa ciudad para el pueblo judío, para Israel. Bueno, eso les quería comentar de nuestro tercer principio sobre Jerusalén, sobre la importancia. Espero que le haya quedado un poquito más claro.
y le pido a cada uno de ustedes que comparta lo que estoy haciendo, que me dé un like, que haga opiniones, para que la gente conozca por qué es tan importante para cada judío, para cada israelita, que de una vez por todas reconozcan la Jerusalén como nuestra capital y que puedan paulatinamente ir colocando las embajadas de los países extranjeros en esa bella ciudad. No solamente van a tener preciosas bendiciones, sino van a estar lejos de las ciudades más lindas del mundo. Bueno, queridos amigos, me despido, espero que estén súper bien, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes.